Hola equipo. Bueno, algo que tenemos que hacer cuando decidimos opositar y en concreto nosotros ahora mismo estamos preparando solamente las oposiciones de justicia es la típica pregunta que hacemos. ¿Qué debo saber antes de empezar a opositar? Pues hoy vengo a aclararos esas dudas, a comentar un poco esos pequeños matices o esa información que creo que necesitamos de inicio para sobre todo aclararnos con todo el mundo de las oposiciones. Tengo que ser sincero contigo. Y vamos a empezar mal. ¿Por qué? Porque te voy a decir que opositar es una mierda. Y quien me conoce se lo digo siempre de primeras. ¿Por qué digo esto? Porque pensamos que opositar es una maravilla, que solo es sentarnos y estudiar, y no. Opositar, es, por suerte o por desgracia, es mucho más. Entonces, te empiezo diciendo que opositar es una mierda y ya a partir de ahí solo podemos mejorar. ¿Vale? Opositar, por regla general, es tener días muy malos, tener días malos y alguno bueno. Pero por contra, y siempre lo he dicho, después de todo ese camino malo, días malos, muy malos y demás, cuando consigues tu plaza, todavía no he conocido a nadie que no diga mereció la pena. Así que opositar es una mierda, pero se puede conseguir. Vamos a ello. ¿Qué debo saber antes de empezar a opositar? Pues lo primero, que por lo menos es como yo lo veo, que la oposición consta de tres fases. Fase número uno, que es lo que yo llamo tontear con la oposición. Ese tontear con la oposición es lo que mucha gente está empezando a hacer ahora, porque ha salido convocatoria, cuando sale convocatoria hay mucha publicidad y la gente empieza a investigar. Esa fase de tontear con la oposición es, primero, empezar a comprar material, que nos encanta llegar a la papelería y a arramblar con todo lo que podamos y más, que si posit bonitos, bolígrafos, esto, lo otro, de más allá. Vale. También tontear con la oposición es la elección de preparador. Tener que buscar, tener que mirar, pues me gusta esto, me gusta lo otro, pero también para mí en la fase de tontear en la oposición es coger disciplina y constancia, ¿vale? La disciplina, es decir, tengo que hacer lo que debo de hacer y es que a las 9 me tengo que poner a estudiar a las 9 me pongo. Pero la constancia es que lo tengo que hacer todos los días y tengo que ser, como dice la propia palabra, constante. No vale que, pues he estudiado un día, me he puesto a las 9, otro día no me he puesto, al día siguiente pues no me apetece y al tercero pues es que ya no me acuerdo y pues me voy a tomarme un café, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, es coger esa rutina para que también el cuerpo se acostumbre a estudiar y que sepa. Por eso es muy importante, o yo lo que recomiendo es, si podemos, porque también depende de tu horario de trabajo, si trabajas y demás, si podemos ponernos a estudiar siempre las mismas horas para que el cuerpo sepa que a esa hora tenemos que estar estudiando. La segunda fase es la de opositar. Me dirás, Fran, pero ¿va relacionada con la primera? No. Opositar es cuando ya tenemos esa disciplina, tenemos esa constancia, ya tenemos todo elegido y lo que estamos haciendo es preparar el temario, subrayarlo, ir dando la primera vuelta, la segunda. Y después tenemos esa tercera fase que es la que nos va a llevar hacia el éxito, que es competir. Cuando hablo de competir es cuando ya has dado una vuelta con tu preparación a todo el temario, tienes todo el temario preparado y lo que hacemos ya es, cada vez que estudiamos ese tema, es prepararlo para llevarlo de 10, para tener buenos resultados. Obviamente va a depender de la calidad de las vueltas que hayas hecho previas en la fase de opositando, va a depender también de cómo se te dé ese tema, porque no todos los temas se te van a dar bien. También te digo que la sensación que tú vas a tener o que vas a querer es que no llevo tan bien el tema, no lo puedo soltar. Ojo, eso pasa a todos los opositores. Incluso compitiendo pasa. Entonces, primero, háblate como te hablaría un amigo, porque muchas veces con nosotros mismos somos muy hardcore, porque nos empezamos a tener esos pensamientos de es que yo no puedo, es que yo no valgo, es que esto no es para mí. ¿Eso se lo dirías a un amigo o a una amiga? No, pues entonces cuídate, háblate bien y entiende que todos son fases y que todo es un avance y una mejora, ¿vale? Así que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Competir, cuando ya tienes todo, repito, todo el temario preparado, ya lo tenemos machacado con la academia, con la preparación, y ahora lo que tenemos que hacer es machacar, 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 que eso, sobre todo los que ya me conocéis, lo digo muchísimo. Cuando ya tenemos esas tres fases y sabemos más o menos por dónde vamos a empezar, porque va a depender del nivel que tengas, pero si empiezas de cero, pues ya sabes que tonteamos con la posición al principio.
avanzamos hasta la típica pregunta que me hace todo el mundo. Me dice, ¿cuál es el tiempo necesario para obtener la plaza? Pues aquí nadie tiene una fórmula que te va a decir, pues tú la vas a conseguir en 9 meses, tú la vas a conseguir en 12 meses, tú la vas a conseguir en 15 meses. Es que eso depende. No es lo mismo la persona que ha estado trabajando ya en la posición un tiempo y estaba teniendo un nivel, pero tampoco le estaba dedicando mucho tiempo, pero iba cogiendo nivel y ahora se pone en serio, pues posiblemente como ya tiene ciertos conocimientos pueda conseguirlo en el menor tiempo posible, o sea, en el menor tiempo que aquel que acaba de empezar a opositar y no tiene ni idea y encima está trabajando a turno partido y le he dedicado horas. Es que esta respuesta es muy ambigua y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Vamos a ser claros. Entonces, la media estipulada para estas oposiciones, como manera genérica, está en año y medio, 2 años. También te va a depender de la preparación que tengas. Hay gente que lleva opositando 2 años, no ha tenido una buena preparación y dice, claro, es que yo ahora voy a tener que dedicarle más tiempo, me salgo de esa media. Claro, te repito, porque no has tenido una buena preparación. Pero por regla general, si tienes una buena preparación, eres constante y te lo trabajas, aproximadamente en 1 año, año y medio, 2 años, se suele sacar la posición. Todo es un conjunto de circunstancias que se tienen que dar para conseguirlo. Preparación, disciplina, constancia, dedicación y lo más importante, y seguro que ya lo vais a repetir conmigo, machacar, machacar y machacar. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que cada opositor es un mundo. Hay opositores que se dedican a tiempo completo, también os digo, son los que menos a opositar. Después tenemos a los opositores que están trabajando, tenemos a los opositores que están trabajando y tienen niños, tienen familia o que tienen a su cargo a personas. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada opositor es un mundo, tú tienes tu camino y tú tienes que avanzar en base a tu camino. Algo que me encanta hablar, porque no sois conscientes los opositores, es la gestión de fuerzas. Mucha gente se quema en el camino de la oposición porque cuando comienza dice, es que tengo que estudiar todos los días 12 horas, 13 horas. No, te equivocas. La gente que hace eso al examen llega quemado, va sin ganas, va sin fuerzas, sin ánimos y peta. Por eso no encontramos a mucha gente que entre que no tienen técnica, que no saben cómo estudiar, que no saben cómo opositar, han pasado 3, 4, 5 años, no han conseguido su plaza y están tan quemados y tan amargados que renuncian o van tironeando. Entonces, la gestión de fuerzas, ¿qué es? Algo súper importante al principio. Es que si tú llegas de primeras, que no has opositado nunca, y te metes 8, 9 o 10 horas, que me parece una burrada, que lo veo una locura, tu cuerpo va a durar un día, va a durar 2 días, pero al tercero va a necesitar un descanso sí o sí. Hay gente que puede hacerlo, pero por regla general no. Necesitan algo progresivo. Entonces, cuando empiezas a opositar, empieza con 2, 3 horas, 4, dependiendo del tiempo que le puedas dedicar. Y sobre todo, y lo más importante, descansa. Es una parte súper importante de la oposición. Tenemos que ser conscientes que los descansos también es opositar. ¿Por qué? Porque si tú eres constante y estás todo el rato estudiando y estás todo el rato machacando, pero no oxigenas la mente no avanza, está bloqueada. También te digo que los descansos puedes hacerlos bien o ponerte un día en concreto a la semana o lo que yo realmente recomiendo, pero entiendo que los domingos son muy, muy divertidos o muy cucos que están ahí para descansar, pero yo lo que realmente recomiendo es que descanses cuando el cuerpo te pide descansar. Me explico. Si tú te levantas el domingo y estás bien y estás fresco porque has podido descansar, porque has desconectado, estudia. Ahora bien, llega el miércoles, estás reventado, reventada, has trabajado todo el día, es que no puedes más. No te sientes ahí a estudiar porque no te va a rendir nada, no te va a servir. Entonces aprovecha y descansa ese día, descansa cuando el cuerpo te lo pide. Que no, pues ponte un día, el que tú consideres mejor. Yo tengo gente que descansa un lunes, que descansa un viernes, que descansa un jueves, que descansa un domingo. Al final es busca también los descansos porque eso también es opositar. Y con esa gestión de fuerzas, sobre todo cuando empezáis al principio, es decir, bueno, pues en vez de estar estudiando toda la semana, pues el sábado por la tarde y el domingo descanso. Y el sábado por la mañana, pues
hago un poquito de oposición para no desligarme, para ir cogiendo, pero necesito descansar. ¿Por qué? Eso te va a hacer que cuando tengamos que apretar, que suele ser cuando está cerca el examen, ya sabéis que tenemos convocatoria vigente, pues cuando se acerque el examen tendremos que hacer un esfuerzo y si llegamos ya quemados, vamos a petar. ¿Vale? Seguimos. Algo que es para mí vital es el conocerse. Conócete, pero sobre todo detecta cuando más rindes. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba opositando, sabía y era consciente que yo rendía en las primeras horas, tanto de la mañana como de la tarde. Y algo que siempre recomendaba era que, claro, yo trabajaba por la mañana, me iba al juzgado, llegaba y me ponía a opositar. ¿Qué hacía antes de ponerme a opositar? Una siesta. Lo siento, soy andaluz, yo ya sabéis que soy de Almería, para mí es súper importante la siesta, pero lo más importante no es que fuera andaluz y que se suele hacer sobre todo en Andalucía, sino que esa siesta de media hora, 40 minutos, a mí me reseteaba y me oxigenaba la mente. Por tanto, cuando me levantaba, me preparaba mi café, me sentaba y rendía un mogollón. Conócete. ¿Qué pasa? Que tú puedes coger y decir, oye, pues es que a mí me oxigena ir al gimnasio. Pues ve al gimnasio y después te pones a estudiar. ¿Vale? Entonces, tienes que conocerte, tienes que saber cuándo rindes más. Hay gente que tiene disponibilidad y se puede levantar a las 6 de la mañana porque dice, es que prefiero ese ratito que estoy a lo mejor sin niños, están los niños durmiendo y me pongo una hora o 2 horas antes de que los niños se levanten o antes de irme al trabajo le dedico un ratito y me rinde mucho porque es como mi rato y después por la tarde, pues bueno, puedes compaginarlo con algunas responsabilidades, pero también te pones, ¿no? Entonces, conócete, identifica cuándo rindes mejor y eso te va a ayudar a ese camino de la oposición. Si no podemos, porque al final tú rindes por la mañana, pero trabajas por la mañana, pues tenemos que buscar la manera de oxigenar la mente para que haga clic e intentar rendir lo máximo posible por la tarde, ¿vale? Porque repito, hay opositores para todo tipo. Algo que no vamos a encontrar cuando empezamos a opositar, ya os digo que me estoy centrando sobre todo en la charla de las oposiciones de justicia, es a qué cuerpo elegir. Bueno, voy aquí a ser breve y después ya me complico la vida. Ya sabéis que siempre voy a lo breve y después ya pues complico un poco todo, ¿no? Entonces, gestión, ya lo sabemos, que para poder ir a gestión, para acceder, tenemos que tener esa carrera. Para tramitación tenemos que tener bachillerato o equivalente y para auxilio tenemos que tener la ESO o equivalente, ¿vale? Eso por un lado. Pero, claro, empezamos a buscar información cuando ya más o menos lo tenemos claro lo que queremos y vengo yo a contarte lo que no te cuentan sobre el temario. Porque empezamos a buscar información y vemos gestión, 68 temas. Tramitación son 31 más 6, son 31 de lo que sería leyes procesales o leyes de la parte orgánica de los primeros 15 temas y los últimos 6 son los nuevos que han metido ya de informática. Porque ya el examen, recuerdo, no es solo de Word, sino que también vemos Windows, vemos Word, vemos también Outlook, vemos redes, que es una parte también que han metido nueva. Entonces, también vemos software y hardware. Ya por fin lo tenemos más o menos tipificado. Digo más o menos porque tampoco han aclarado mucho, pero lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y por último, tenemos a auxilio, que tiene 26 temas. Por regla general, la gente se suele guiar por los temas, pero yo digo, a mí no me hables de temas, háblame de volumen. ¿Por qué? Porque lo que no te cuentan, y mucha gente lo dice, es que gestión tiene 68 temas y es mucho más difícil. Yo ya sabéis lo que digo. Me río un poco de la gente que dice esto. No es por ser chulo, sino porque no se paran a ver las cosas como son, simplemente se creen un dato. Me explico. Si nosotros cogemos el tema 16 de auxilio, y lo pongo, el tema 16, estamos hablando que ahí te entra toda la ley de enjuiciamiento civil, toda la ley de enjuiciamiento civil, quitando la parte de ejecución, y también te entra jurisdicción voluntaria. Estamos hablando que este tema ronda las 200 y pocas páginas, ¿vale? El tema 16 de auxilio. Si nos pasamos a tramitación, ese tema 16 de auxilio se convierte en el 16, se convierte en el 18, se convierte en el 19 y ya sabéis que para mí no hay diferencia de tramitación y auxilio, también entra el tema 24, parte 1 y parte 2, que serían los recursos civiles. Pero si cogemos ese mismo tema 16 y nos lo llevamos a gestión, son nada más y nada menos que 13 temas, pero el volumen, el contenido, es exactamente el mismo, ¿vale?
Entonces, esto es lo que no te cuentan. Simplemente vemos la cantidad de temas, lo vemos sencillo, pero claro, cuando ponemos un mamotreto así de grande y decimos, venga, esto es un tema, pues decimos, hoy, pues menos mal que era más sencillo. No, no lo es. ¿Qué pasa? Lo mismo que te digo esto, te digo, ¿qué diferencia real hay? Para mí, tramitación y auxilio tienen la misma preparación. Pero, ¿cuál es la diferencia de tramitación a gestión? La hay, ¿vale? Primero, que tenemos 4 temas o 4 volúmenes, por así decirlo, que son menores, que es concursal, que esta reconozco que es muy tocha, recursos de contencioso y recursos de social. Eso es lo que realmente difiere del cuerpo a nivel de materia, de gestión a tramitación y auxilio. El resto, exactamente lo mismo, ¿vale? Por eso no te guíes tanto por los temas, sino guíate más por volumen. Eso por un lado. Esto te suele ayudar a coger el cuerpo al que vas a optar, al que vas a preparar y el que te va a ayudar. ¿Qué pasa? Que después tenemos esa parte de, uy, es que voy a ver cómo son los ejercicios de cada cuerpo. Y es muy común que me dicen, en gestión, me asusta el redactado, me asusta informática o algo común en los 3 cuerpos, me asustan los prácticos. Lo primero, los prácticos, no te tiene que dar miedo ninguno. Eso para empezar. ¿Por qué? Son preguntas normales. Y muchas veces los prácticos, y así se lo he demostrado a mis alumnos, es que muchas veces no tienes ni que leerte la teoría que te pone el práctico, abro comillas, cosa que tampoco te recomiendo que lo leas, pero que siempre tengas en cuenta lo que te dicen mis palabras. Cierro paréntesis. Y es, puedes contestar todas las preguntas sin necesidad de leerte el práctico, el textito, pero léetelo por si un caso, por lo menos para saber de qué va. Hay veces que te ponen un texto, no tiene nada que ver el texto con lo que te están preguntando, porque hicieron ya una pregunta, no recuerdo ya si fue en mayo de 2023, que el texto era este. Fulanito de tal, que es funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, está en tal destino y tiene que hacer tal cosas. Y las preguntas eran genéricas todas, porque eran de ejecución, eran de notificaciones y eran preguntas genéricas. ¿Cómo se contestan esas preguntas? Con lo que te sabes del temario. Punto. Ahora bien, si tenemos un práctico en el que te están preguntando por competencia territorial, competencia objetiva, obviamente necesitamos leer el práctico. ¿Quién es el competente? ¿Madrid o Bilbao? ¿Quién va a conocer si es violencia de género? ¿El domicilio de la víctima o las reglas generales? Claro, va a haber preguntas que muchas veces vamos a necesitar leerlo, sí, pero hay otras que no. Por tanto, que no te asuste. Es algo que vamos a trabajar y preparar, nunca mejor dicho, en la preparación. Después, el redactado de gestión, con sinceridad te lo digo, te asusta, pero no tiene por qué. Lo único es que tenemos que trabajarlo. No voy a dar mucho más datos, simplemente te digo es que con trabajo se domina. Pero si nos fijamos en todo, en referente a la oposición, pues como todo, nunca mejor dicho, si no lo trabajas, no lo vas a llevar bien. Si lo trabajas, vamos a poder mejorar y llevarlo bien. Informática, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos es que yo no me veo para el redactado porque se me ha dado mal la memorización, la escritura y soy más de números, que eso me lo habéis dicho mucho últimamente. Y me va mejor la informática porque se me da bien. Pues no hay mucho que discutir. Si tú te sientes más cómodo, más cómoda así, pues ya está. Pero por regla general, que no te asuste el ejercicio, sino tenemos que trabajarlo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que opositar es un trabajo. Y esto tenemos que entenderlo así. Mucha gente, y eso lo vais a sufrir mucho en vuestras carnes, y la gente que tiene experiencia me va a entender perfectamente, te van a mandar un WhatsApp y te van a decir, oye, vamos a quedar para tomar un café. Y tú, no puedo, es que estoy opositando. Y dices, pues ya estudiará otro día. No, si vamos así, vamos mal. Uno de los mayores retos que tiene un opositor en la oposición es saber decir no. ¿Por qué? Porque si tú has decidido opositar, primero es que estás haciendo un gasto mensual que barato no es. Estás buscando un futuro mejor para ti. Y eso a la gente le da igual. Vamos a ser sinceros. La gente que no ha opositado y que no es consciente de esto, le va a dar igual. Y tienes que saber desde ya que a un opositor solo y exclusivamente lo va a entender otro opositor. Te pueden querer mucho, pero a un opositor solo lo va a entender otro opositor. Y eso asúmelo ya. Por eso, coge
Y ten en cuenta que opositar es un trabajo. Tú puedes llegar a tu trabajo a las 9 de la mañana y decir, oye, es que mi amiga me ha dicho de tomarme un café, me voy. A que el jefe no te deja, pues en la oposición es lo mismo. Si tú has dicho que te vas a poner de 9 a 12, de 9 a 12 estás trabajando, estás opositando. Así que establécete unos horarios. Tú, mejor que nadie, sabe qué tiempo le puedes dedicar, si tienes trabajo, qué horarios tienes en el trabajo, pero sobre todo, intenta siempre que sean los mismos, en la medida de lo posible, repito, ¿vale? Y si tienes que trabajar, es decir, opositar de 4 a 7, de 4 a 8, pues lo siento mucho, en ese horario no puedes. Obviamente, opositar, y esto tenemos que también ser conscientes, es como ser autónomo, eres tu propio jefe. Porque aunque tengas en nuestro caso la organización personalizada, que ahora contaremos lo que es, que te vamos marcando unas pautas, pero realmente te puedo marcar unas pautas, pero si tú no las haces, no sirve de nada. Así que eres tu propio jefe, tú tienes que sentarte, tienes que avanzar y tienes que ir recorriendo ese camino. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Eso, tenlo claro. Ya tenemos todo claro, o en principio tenemos todo claro. Y ahora viene la típica pregunta. ¿Y ahora qué? Pues nada, vamos a ello. Tienes que elegir la preparación que más se adapte a ti, a tus necesidades, a todo. Cuando estés buscando preparador o una preparación, lo primero que te recomiendo es que pidas una clase de prueba para que puedas ver cómo explica el preparador, si sientes que ese preparador te transmite, si utiliza técnicas, cómo son las técnicas, que las puedas saber de antemano para saber un poco cómo te puedes desenvolver, si prepara test, si solo te da test. Al final es informarte de cómo va a ser la preparación y si tú crees que puedes encajar ahí, pues adelante. ¿Vale? Algo que tenemos que tener muy presente los opositores a lo largo del camino de la oposición, que ya hemos dicho que es un camino que es largo, no olvides nunca los motivos por los que decidiste a opositar. Y esos motivos pueden ser muchos. Pueden ser mejorar en calidad de vida, trabajar solo de mañana y tener todas las tardes libres, tener un sueldo fijo, tener una estabilidad, que nadie pueda jugar con el pan de tu casa porque ahora te están pagando una cosa, mañana otra, o que no te pongan muchos problemas a la hora de elegir vacaciones. Cada uno tiene sus motivos. Lo que te recomiendo es que cojas un folio, los escribas y los pegues en tu zona de estudio, que lo tengas visible siempre, y cuando dudes, los lees. Cada uno va a tener sus motivos y casi seguro más hardcore que el anterior, porque opositores hay como la vida, hay miles, circunstancias hay miles, y cuando dudes, léete los motivos, póntelos cerca de tu zona de estudio. Aquí os voy a plantear dos ejercicios. Ya os he dicho los motivos para empezar, pero también quiero plantearos lo siguiente, y quiero que hagáis este ejercicio pues prácticamente cada 12 meses o cada 6 meses. Va a depender del objetivo que tengas. Objetivos y metas realistas. ¿Cómo es este objetivo? Me cojo un folio, lo pongo en apaisado, lo parto por la mitad y otra mitad la parto por la mitad. Aquí pongo el horario que voy a tener. Aquí pongo los objetivos genéricos que vamos a tener. Por ejemplo, dar una vuelta al temario. ¿Vale? En resumen, poner información que nos ayude a recordar cómo tenemos que trabajar la oposición. Y ahora, en la parte derecha, vamos a poner aquí 3 meses y 6 meses. Y vamos a poner qué objetivos reales tenemos que cumplir en esos 3 meses. Por ejemplo, en los 3 primeros meses tengo que haber cumplido el objetivo de ser constante. Tengo que poner el objetivo de decir, ojo, cumplir con mi horario de trabajo. Tengo que decir, oye, pues en 3 meses tengo que tener, me lo invento, el 70% del temario visto. Por lo menos una primera vuelta dada. ¿Vale? Entonces, tienen que ser objetivos reales. En los 6 meses es el doble de tiempo. ¿Qué tengo que conseguir en esos 6 meses? Pues haber dado la primera vuelta al temario, que ya estaríamos casi en la segunda,
haber empezado a trabajar los test y ya tener, me lo estoy inventando, de cada 30 preguntas, mínimo 20 bien, porque ya tenemos una cierta experiencia, ¿vale? Tenemos que buscar, repito, que sea más o menos realista. No esperes que en poco tiempo vayas sacando 100 o vayas sacando 90 sobre 100. Eso es prácticamente inviable en el tiempo que estamos viendo si empiezas. Otra cosa es que ya tengas una experiencia. Y en resumen, que ya, y esto yo creo que me lo vais a poner todos, decir, cuando lea todos los que estáis empezando a opositar, ¿vale? Cuando lea el temario, que me entere de lo que estoy leyendo, ¿vale? Eso es importante, que es sobre todo estas palabrejas que cuando empezamos nos suenan un poquito a chino y tenemos que ir haciendo ese trabajo previo, que en los primeros meses pues tenemos que ir inculcándolo para mejorar, ¿vale? Con esto terminamos la parte de las fases de la oposición, un poquito de información y ya sabes, te esperamos en Opo 180.